Mis hermanos, buenas noches, qué alegría saludarlos. Les pido excusas por el ruido de los vehículos, de las motos que están pasando hasta ahora por acá. Hay bastante tráfico hasta ahora, pero bueno, eso no nos va a impedir que sigamos estudiando la palabra del Señor. Vamos a continuar con nuestro discipulado, mis hermanos. En esta oportunidad vamos a estudiar, o vamos a seguir con el capítulo 9, y en esta oportunidad vamos a continuar con el versículo 37 al versículo 43. Son más o menos 7 versículos que nos hablan acerca de otro episodio que nos regala la palabra del Señor, y que de hecho está en otros evangelios también. El título dice: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Vamos a ver una vez más cómo ante esos seres espirituales, esos ángeles caídos, se rinden ante el señorío de Cristo. Quiero que me acompañen a darle gracias al Señor por este buen tiempo antes de iniciar con la lectura. Padre, queremos colocar en tus manos una vez más este buen espacio que nos das para continuar estudiando tu santa palabra. Gracias por el libro de Lucas, por lo que nos has regalado a través de él, por este capítulo 9, mi Señor, que ya estamos finalizando. Y gracias porque tus verdades han sido reveladas en tu santa palabra. Gracias, mi Señor, por el privilegio que tenemos de estudiarla, de compartirla, y te pedimos, Padre, que nos ayudes a aplicarla a nuestras vidas. En tu santo nombre oramos, mi Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces ya vamos a dar lectura a esta porción de la palabra del Señor. Dice el versículo 37, espero que ya todos tengan sus Biblias en sus manos, y dice la lectura así: Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro, y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Versículo 41. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Bien, mis hermanos, vamos a volver a repasar, y en esta ocasión vamos a tratar de saborear un poco más estos versículos. Dice el versículo 37 que al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Recordemos que nuestro querido hermano Milton nos regalaba el estudio de la vez pasada cuando hubo un episodio de la transfiguración del Señor, y en ese momento vimos cómo algunos discípulos son testigos de esa gran revelación. Vemos como un contraste en este caso, porque después de haber escuchado la voz del Padre, de haber visto al Señor cómo se transfiguraba, cómo hay una reunión entre Elías y Moisés, cómo vemos ese gran asombro por parte de aquellos hombres que presenciaron aquella escena tan importante. Vamos al otro extremo, y en ese extremo entonces vemos que después de haber visto la gloria de Cristo, esa revelación de parte de Dios, descienden de aquel monte, y vemos cómo se van a encontrar con personas comunes y corrientes, con problemas, con emociones, con cargas, y por supuesto en este caso tan particular vemos a un padre agobiado por lo que le está pasando a su hijo. Entonces vemos esos dos contrastes, lo que se vio del monte y lo que se está viendo en este momento cuando están bajando del monte. Vemos entonces una gran multitud de personas que están buscando del Señor
y personas comunes y corrientes como tú y como yo, mi hermano, con luchas, pero con algunos con esperanza en aquel momento que estaban buscando del Señor. No sé si, pues si pues si te ha pasado en alguna ocasión, a mí me han pasado muchas ocasiones, eh, donde por un tiempo estamos en un extremo, donde somos las personas más apegadas a la palabra del Señor, donde somos supremamente espirituales, pero de un momento a otro todo parece girar 180 grados y terminamos a veces diciendo cosas que no debemos de decir, expresándonos de una manera equivocada, tal vez pensando, diciendo, actuando de una manera reprochable. Yo creo, bueno, a mí me ha pasado y de pronto, no sé si a ustedes pues les ha pasado, cambiamos por completo esa dirección. Y bueno, mis hermanos, estamos expuestos a ese tipo de cosas, pero lo importante es recordar nuevamente nuestra dirección y saber que a quién le pertenecemos. A quién le pertenecemos, por más que tengamos aquellos baches espirituales, si podemos decirlo, pues de esa manera. Yo creo que este versículo como que nos recuerda en cierta manera, pues de que, bueno, lo que dice Juan, ¿no? Que si creemos que estamos firmes, pues oiga, pues no, miremos que no vayamos a caer. Y yo creo que estos dos polos que estamos viendo en este momento, pues nos recuerdan, ¿no? Pues nos recuerdan eso, que somos hijos del Señor, que hemos sido comprados con su sangre, pero que es nuestra responsabilidad sostenernos del Señor para no caer. Cuando no lo hacemos, cuando giramos nuestra vista, aparte del Señor Jesús, estamos expuestos a muchas cosas. Dice la palabra del Señor que nuestros ojos siempre tienen que estar en el Señor, en el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, acá también vemos una vez más, mis hermanos, que el Señor era acechado por personas que le buscaban, que no lo querían dejar de pronto tranquilo, pues porque querían buscar solución a los que ellos de pronto querían o estaban pasando en aquel momento, ¿cierto? Entonces, bueno, vemos cómo lo seguían por todo lado. El Señor estaba en el monte, allá le llegaron y bueno, acá vamos a seguir viendo el desenlace de esta hermosa historia. Versículo 38 dice: y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Bueno, es una escena que es supremamente dramática, mis hermanos. No me imagino, no sé, ver a aquel hombre desesperado, ver a su hijo, a su único hijo. Eso es una particularidad que hay que tener en cuenta, que era el único hijo que tenía aquel señor. Y me hace acordar, yo no sé si ustedes pues se acuerdan, de la escena que vimos hace un par de estudios atrás, cuando Jairo sale a buscar al Señor porque su hija estaba enferma y estaba, digamos que una enfermedad terminal, porque al poco tiempo pues ella muere. Pareciera, bueno, son escenas que tienen algo como de parecido. Vemos a un hombre desesperado por la condición de su hijo. Entonces, de alguna manera eso para los que somos padres como que nos toca, ¿no? Como que nos toca bastante. Y es bueno, pues no sé, de alguna manera tener empatía con aquellas personas que están viendo a sus hijos en esas condiciones tan tristes, ¿no? Esta enfermedad de este muchacho es muy similar, bueno, lo que estaba padeciendo aquel muchacho en aquel entonces, por lo que nos relata aquí Lucas, lo podíamos, no sé, asimilar como una epilepsia, ¿no? Que son esos ataques que sufren algunas personas. Entonces yo pienso, pues, no sé, o sea, se me viene a la mente como ese comportamiento, pues, de aquellas personas, o de aquel muchacho, con las personas que hoy en día, pues, han visto, no sé si ustedes han visto, bueno, en algunas ocasiones, cómo reacciona una persona que tiene problemas, pues, de epilepsia, ¿no? Es supremamente triste, pero bueno, en aquel momento vemos que no era un problema patológico, sino era un problema espiritual, ¿cierto? Hay diferentes
causas de aquellas enfermedades de epilepsia. Unas son por, no sé, por trastornos, por accidentes, por genética en algunas ocasiones. Pero bueno, no, este no es el caso. Este caso no es patológico, sino más bien es causada, o el origen de este comportamiento de este muchacho, lo vemos claramente que era causado por un demonio que tomaba el control de aquella persona y lo lastimaba de manera física. Pero bueno, gracias a Dios vamos a ver más adelante el desenlace. Dice que no toda enfermedad es producto de una acción demoníaca. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Mis hermanos, hoy en día, bueno, el Señor permitió muchas cosas en aquel momento antes de que el canon fuera completado. Y era muy común, según lo que podemos ver en los relatos bíblicos, esas escenas pues, de personas endemoniadas. Pero eso no quiere decir de que hoy en día todas las personas que padezcan alguna enfermedad, ay, mire, eso está endemoniado. No, no, como les decía, mis hermanos, yo estoy convencido pues que el Señor permitió muchas cosas en aquel momento mientras que su canon estaba por terminar. Ya teníamos el Antiguo Testamento en aquel tiempo, pero el canon aún no estaba completado. Bien, mis hermanos. Versículo 40. Acá ya habla el Señor, el padre de aquel muchacho, y dice, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera. Eso es algo bien interesante. Pero termina diciendo, y no pudieron. Respondiendo Jesús, casi que de inmediato llegó y le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Tráeme a tu hijo. Mis hermanos, recordemos que iniciando el capítulo 9, el Señor, en el versículo 1 dice que vemos que el Señor le da autoridad a sus discípulos sobre los demonios. Pero entonces aquí hay algo que como que no cuadra, ¿cierto? O sea, llega y le da autoridad, pero más adelante ya en este versículo 37 al 40, bueno, esta parte que estamos estudiando, del 37 al 43, vemos pues de que esos discípulos que habían recibido también aquella autoridad, pues no pudieron. Entonces ahí nos hace pensar algo supremamente interesante, mis hermanos, y a los cuales nosotros también podemos, como hijos de Dios, estar expuestos. Ese poder, mis hermanos, no descansa sobre los hombros de los discípulos, así como el poder que tenemos tú y yo para vivir una vida en santidad no descansa en nuestros hombros. No descansa para nada. Descansa sobre la autoridad de Cristo. Cuando una persona rinde sus pies su vida a los pies de Cristo, cuando se deja gobernar por el Espíritu Santo, cuando alimentamos a ese nuevo hombre, cuando buscamos ser llenos del Espíritu Santo, los resultados van a ser completamente distintos a una persona que no lo hace. Y vamos a vivir una vida en santidad, una vida llena de triunfo, ¿cierto? Porque estamos doblegados a la voluntad de nuestro Señor. Pero entonces lo que vemos acá, o que posiblemente eso pudo haber sucedido, es que aquellos discípulos de pronto, bueno, pues como que se creyeron el cuento, como que, bueno, entonces pues yo ya tengo pues ese poder, entonces, ¿quién es el que está enfermo con el demonio? Tráigamelo para acá, que yo lo voy a reprender. Y no, entonces su mirada dejó de colocarla en aquel que es el Señor Jesús, y decidieron seguir, no sé, su propio ego. Y obviamente pues de que el Señor no actúa en personas que lo rechazan y que colocan por encima del Señor su propio ego, sus propias creencias. Y eso lo vemos hoy en día, mis hermanos. Nosotros no necesitamos de estar buscando a quién exhortar, a quién liberar, ni nada por ese tipo de cosas. El Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Si tú buscas al Señor, si tú eres una persona, o si somos personas que queremos agradarle, que queremos empaparnos de su santa palabra, que queremos obedecerle, nuestra vida cristiana empieza a fluir y no nos vamos a dar cuenta. Aquellas personas pensaron que estaban firmes, pensaron que ya tenían todo ganado. Y mire que 1 Corintios 10:12 dice porque aquella persona que cree que está firme, ojo, no vaya a caer, no se vaya a descuidar, pues porque va a caer. Y eso nos lo advierte la santa palabra del Señor. Cuando estos discípulos, mis hermanos, se encontraron en ese momento como tan tenso,
Imagínenselo ustedes, imagínense qué pueden estar pensando, ¿cierto? Toda la multitud ahí mirando, bueno, venga para acá que yo le voy a quitar o voy a reprender a aquel demonio. Y no pudieron, imagínense ahí la cantidad de gente pues que había, ¿no? La vergüenza que tuvieron que haber pasado. Mis hermanos, esto también nos debe tocar a nosotros. Porque nosotros somos luz, dice la palabra del Señor, nosotros somos la sal de la tierra y somos responsables por nuestro testimonio. Y es de muchísimo cuidado, mis hermanos. Es de muchísimo cuidado porque nuestro testimonio puede hacer crecer o puede hacer alejar a una persona. Y eso es de muchísimo cuidado. Porque aún en esas cosas tan pequeñas que pueden ser para nosotros, tenemos que darle cuentas a Dios. Nuestro testimonio es una forma de evangelizar. O nuestro testimonio también puede ser una forma de que muchas personas prefieran, no gracias, pero yo así estoy bien. Entonces, mis hermanos, con eso debemos tener muchísimo cuidado y todos los días estarnos alimentando de la palabra del Señor. Para que el Señor nos utilice. Para que nuestras obras hablen por nosotros mismos. Mis hermanos, Marcos, este relato también está escrito en Marcos, en el capítulo 9. Dice que, en el libro de Marcos dice que la gente se asombró al ver al Señor. Pero por otro lado también podemos ver que aquellos discípulos estaban avergonzados. O sea, imaginémonos esa escena por un momento, donde los discípulos van a estar avergonzados porque no pudieron hacer la obra que el Señor les había encomendado cuando les dio autoridad sobre aquellos seres espirituales, sobre aquellos demonios. Entonces mucha gente estaba asombrada. Eso lo podemos relacionar. Recordemos que el Señor venía de la transfiguración. Algunos piensan que esa palabra asombro puede se refiere a eso, ¿no? A que el Señor todavía, el rostro del Señor como que resplandecía todavía. Posiblemente puede ser eso, ¿no? Pero bueno, acá la reacción de sus discípulos fue de todo menos de asombro. Pensamos que fue como que de vergüenza. Y eso también nos hace reflexionar en algunas cosas, mis hermanos. ¿Alguna vez te has sentido con vergüenza? Yo sí. Yo les confieso, yo me he sentido con vergüenza. Porque a veces siento pues, de que vivimos, o que yo vivo en algunas ocasiones, como que no, como cuando un carro está enterrado. No sé si ustedes han tenido como la oportunidad de ir al campo donde llueve bastante. Yo me acuerdo cuando yo era niño, yo vivía, bueno, por mis papás vivíamos por allá en los llanos orientales. Y aún eso como que me ha cambiado, porque yo estuve por allá en el Bichada hace un par de años, y cuando llueve esas carreteras, eso no pasa nada. Y los carros que iban a pasar, tuve la oportunidad pues, de experimentar en carne propia cómo nos enterrábamos. Y así algunas veces como que yo me he sentido de que mi vida cristiana como que se estanca, como que me da vergüenza, ¿cierto? Y uno dice, oiga, pero pues, como que yo no sirvo para ser cristiano, o siento pues de que yo pude haber avanzado, y yo veo que los otros hermanos entonces como que sí avanzan, o no falta el que diga, no, pero mira, aquel vecino ya dejó pues las drogas, aquel que dejó pues de tomar, pero yo no veo frutos en mi vida cristiana. Mis hermanos, aquellas personas cuando pensamos que de pronto estaban avergonzadas, también nos puede pasar a nosotros. Y el pecado nos hace sentir así. Si eres una persona que has depositado tu fe en el Señor, si eres una persona hija de Dios, cuando tú pecas a ti te va a doler. Pero bueno, mis hermanos, fiel es el Señor. Dice la palabra por ahí en la primera carta de Juan, que abogados tenemos para con Dios, a Jesucristo hombre. Afortunadamente, mis hermanos, tenemos a aquel que nos levanta. Tenemos a aquel que nos da su mano para levantarnos. El Señor no solamente nos ha salvado, el Señor también quiere acompañarnos en nuestra vida cristiana, en esa santificación progresiva que estamos viviendo en esta tierra. Entonces eso también debemos de tenerlo en cuenta, mis hermanos, que no debemos de caer, que debemos alimentar esta nueva naturaleza que el Señor nos ha regalado, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo
Pero si llegas a caer, no se te olvide que el Señor ha comprado tu vida y que tienes que seguir adelante. Aléjate del pecado, mis hermanos, y empecemos a vivir una vida que le agrade al Señor. Entonces, posiblemente aquellos hombres, aquellos discípulos que estaban avergonzados, que no pudieron sanar a aquel muchacho, se pudieron haber sentido así, como con vergüenza, como que yo no sirvo, como que ahora mire que la gente, mi testimonio. Pero bueno, el Señor no les va a recriminar su incapacidad, sino que los va a señalar es por su incredulidad. Y eso nos va a llevar a otro punto, mis hermanos. Nosotros no tenemos que tener todas las capacidades para atravesar, para pasar los obstáculos. No, debemos es creer que el Señor puede hacerlo por nosotros. Debemos someternos a la autoridad del Señor. Debemos todos los días caminar con el Señor. Y créanme, mis hermanos, que no va a haber obstáculo imposible para nosotros. No va a haber ningún inconveniente, no va a haber absolutamente nada que opaque nuestra vida. Que ese rostro como el Señor llegaba y fue resplandeciente en aquel monte, nosotros también, a pesar de las dificultades, vamos a reflejar a ese Dios vivo, porque hemos creído que el Señor puede hacerlo por nosotros. De hecho, Juan 15:5 dice que alejados de Él nada podemos hacer. Y eso nos lleva a estar siempre pegados a Él, porque si nos alejamos, pues vamos a desviarnos, vamos a cometer errores. Cuando estamos en comunión con el Señor, mis hermanos, vamos a tener una vida de fe. Vamos a tener una vida de fe. Y nuestras obras van a hablar por nosotros. Y nosotros ni nos vamos a dar cuenta. Porque estamos enfocados en el Señor. Y las obras empiezan a ser la consecuencia de vivir una vida recta delante del Señor. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Satanás le teme, la carne es inmóvil y el mundo se asombra cuando ve a un hombre, cuando ve a una mujer del Señor entregada a una vida recta delante del Señor. A un hijo de Dios que se alimenta a través de su santa palabra y lo que podemos brotar cuando nos alimentamos de su palabra, cuando obedecemos su palabra, son frutos. Así como lo dice Juan. Debemos de llevar fruto, mis hermanos. Pero eso solamente lo hacemos cuando estamos bien con el Señor. Aquellos hombres posiblemente pues no lo hicieron y terminaron siendo avergonzados. Cuando nos ofrecemos a Dios como un sacrificio vivo, cuando nos disponemos de todo nuestro corazón para agradarle, Dios trabaja en nosotros. Eso nos lo recuerda Romanos capítulo 12, versículo 1, cuando nos exhorta que presentemos como sacrificio vivo nuestros cuerpos, todo nuestro ser, al servicio a la obra del Señor. Versículo 42. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Aquí vemos, mis hermanos, claramente que no era un problema físico, que era un problema espiritual. Imaginémonos esta escena tan dramática, acompañada por el desespero de un padre viendo a aquel hijo poseído por aquel espíritu inmundo. Ver a su único hijo en esas condiciones, donde la gente miraba pero que no hacía absolutamente nada. ¿Se ha sentido alguna vez en esas condiciones como de desespero, mis hermanos? No estamos exentos, pero nosotros como hijos de Dios sabemos que si pasamos por ese fuego, no nos vamos a quemar, porque el Señor va a estar ahí, mis hermanos. No importa qué noticias amargas puedan llegar a tu vida. Recordemos que el Señor tiene el control de absolutamente todo. De absolutamente todo. Y si yo tuviera a este hombre cerca, pues yo le diría a mi hermano, la palabra dice que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Tenemos el consuelo de la palabra del Señor y tenemos la dirección de la palabra del Señor que nos indica qué debemos hacer cuando estemos pasando por situaciones complejas. En este momento el Señor reprende a aquel demonio y restaura la vida
de mucho dolor, de muchos años de angustia, tanto para este muchacho como para darle la tranquilidad a aquel padre. Pero entonces también vemos aquí que en Marcos, donde también está aquel relato, aquellos hombres le preguntaron al Señor, bueno, dinos Señor, ¿por qué de nuestra incapacidad? ¿Qué hicimos mal? Está en Marcos capítulo 9, versículo 28. A lo cual el Señor le contesta y le dice que solo con oración y con ayuno aquellos demonios podían salir. Ahora bien, algunas personas malinterpretan y en algún momento yo llegué a pensar igual cuando estaban empezando en los caminos del Señor, porque como les decía, pues es una, es una porción muy conocida acerca de esta escena que estamos viendo. Y muchas personas piensan, bueno, entonces yo me pongo a ayunar y voy a coger superpoderes para poder reprender. En algún momento pues yo pensaba eso y muchas doctrinas que están completamente desenfocadas de la palabra del Señor terminan enseñando este tipo de comportamientos. Y muchas personas entonces aguantan hambre o hacen dieta mejor pensando que eso les va a dar como unos superpoderes. No, mis hermanos, cuando hablamos de ayuno y oración, estamos apuntando a tener una comunión con el Señor. Y así es como lo enseña la palabra del Señor. Aquellas personas ayunaban y oraban no para tener superpoderes, sino para tener una relación más estrecha con el Señor, porque dedicaban aquel momento, aquel tiempo que estaban separando para el Señor, para tener una comunión con el Señor. Hoy tenemos su santa palabra. Hoy tenemos a su Santo Espíritu, mis hermanos. Que si tú vas a hacer algo, que sea para el Señor, no para pensar en ti. Eso lo dice la palabra, así que todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Y es lo que tenemos que tener presente en todo momento, mis hermanos. Que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. A veces nosotros cometemos errores en la oración. Y afortunadamente la palabra del Señor nos indica cómo es que debemos orar correctamente delante del Señor. Pero a veces nuestras oraciones son más que todo como un desahogo. Señor, yo quiero esto, Señor, perdóname por eso, Señor, y ya. Entonces como que queremos, es como que sacar eso, venga, yo quiero pero se nos olvida de darle las gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestra vida, por lo que nos está preparando en este camino de servicio, porque se nos olvida que nuestra vida está al servicio del Señor todos los días, no solamente los domingos. Porque si vamos a pedir algo, pidámosle que trabaje en nosotros, pero nos enfocamos más que todo es por cosas físicas, por nuestra familia, que me vaya bien, protéjame. Y no está mal, pero falta más, mis hermanos, falta más. Falta más. La verdadera oración, mis hermanos, consiste en derramar nuestros corazones delante del Señor, escuchar lo que Él nos quiere decir. Por eso cuando vamos a orar debemos apoyarnos en su santa palabra. Dice el Señor, volviendo nuevamente a aquella escena, en la escena de la transfiguración, a Él oíd, a Él oíd. ¿Sabe cómo escuchamos al Señor? En su santa palabra. Hay un versículo que me gusta bastante y dice así, 2 de Pedro 1:19. Dice, tenemos bien la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando dice, a Él oíd, mis hermanos, nos está diciendo esto. Estamos escuchando la palabra del Señor. La palabra del Señor la tenemos a nuestra disposición las 24 horas. Cuando lo hacemos, esa palabra nos va a convertir en antorchas. Porque es una antorcha, pero si la hacemos nuestra, también vamos a hacer antorchas ante el mundo, vamos a alumbrar y vamos a compartir lo que el Señor nos regala a través de su santa palabra.
Aquí el Señor, volviendo nuevamente aquí con estos muchachos, con estos discípulos, no les dice, no, mire, lo que pasa es que es un problema de técnica porque usted tuvo que haber hecho esto. No, no, no. Acá es un problema de comunión, es lo que les está diciendo. No es de técnica, no hay ninguna técnica para decir, bueno, entonces si usted va a liderar tiene que hacer primero esto, el paso 1, el paso 2, el paso... No, no, no. El problema es de comunión. Nuestra vida cristiana no es de técnica, es de comunión. Es de comunión. Nosotros no necesitamos estar reprendiendo demonios para demostrar nuestra espiritualidad, es que yo soy el que más hace esto, lo otro, no. Y me encanta mucho, como lo dice Mateo capítulo 6, versículo 31. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás el Señor nos lo va revelando. Viene por añadidura, mis hermanos. ¿Quieres vivir una vida santa, una vida que impacte al mundo? Anda en comunión con el Señor. Y yo creo que gran parte de la enseñanza es eso. Que no se nos olvide andar en comunión con el Señor. Versículo 43 dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Mis hermanos, cuando nosotros caminamos con el Señor, nuestras vidas van a impactar a muchos. Todo nuestro entorno va a estar impactado. Y muchos podrán llegar a los pies de Cristo con nuestro ejemplo, con nuestra boca, con nuestras voces. Según sea tu testimonio, muchos van a llegar a los pies de Cristo. Porque Dios también nos va a utilizar a nosotros para que vean nuestro modelo, para que muchos puedan decir, ah, mire, aquella hermana, aquel hermano, ¿tú quién eres? Eres diferente. ¿En qué crees tú? Bueno, mis hermanos, tenemos una gran responsabilidad con nuestro entorno. Y con esto quiero hacer varias preguntas, mis hermanos, para terminar. ¿Cómo está nuestro testimonio delante del Señor? Es una buena pregunta que deberíamos hacernos. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Ahora, ¿cómo está nuestra vida de oración delante? Si es coherente con nuestra vida práctica, nuestra vida de oración sí está bien. O sea, lo que decimos sí está acorde con lo que hacemos. ¿Qué tan acertada es nuestra vida de oración con relación a las enseñanzas de la palabra del Señor? Bueno, mis hermanos, yo quería compartirles esta porción que nos regaló el Señor. Una vez más, damos gracias al Señor porque nos permite seguir escudriñando su santa palabra. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo viernes. Les mando un fuerte abrazo.